El olor de la casa de mi padre era el único legado que parecía tener sustancia, la única herencia tangible en el aire viciado de dolor y rutina. Era una sinfonía compleja y polvorienta de 3 notas dominantes que se habían fusionado a lo largo de 40 años en un solo aroma. El olor mineral del polvo fino que se asentaba en los rincones que su limpieza superficial nunca alcanzaba. El aroma agridulce a papel, pegamento y tiempo de los libros muy viejos. Una biblioteca de volúmenes de historia y contabilidad que parecían exhalar el pasado con cada corriente de aire. Y, por último, el fantasma tenaz y dulce del tabaco de pipa. Hacía una década que había dejado de fumar, pero el humo, como su memoria, se había impregnado en la madera oscura de los muebles y en el tejido grueso de las cortinas, negándose a desaparecer por completo. Ricardo Vargas, mi padre, se había ido a los 68 años, víctima de un ataque al corazón tan silencioso, eficiente y falto de drama como lo había sido él en vida. Nos dejó a mí, Ana, de 35 años, y a mi hermano Luis, de 40, en un silencio espeso y desconcertante, con la abrumadora tarea de desmantelar la vida de un hombre que, hasta ese momento, creíamos conocer como la palma de nuestra mano. Papá había sido un contador. No un contable de una gran firma con vistas panorámicas desde un rascacielos, sino un contador de barrio, un hombre cuya clientela consistía en la dueña de la panadería, el mecánico de la esquina y la florista. Su vida era un libro mayor inmaculadamente balanceado, cada día una repetición casi exacta del anterior, una ecuación predecible sin variables inesperadas. Su religión era la frugalidad, una devoción tan intensa y dogmática que a menudo se convertía en un evangelio de la privación. Crecimos bajo la sombra de su credo, un mantra constante que dictaba cada aspecto de nuestra existencia. Un centavo ahorrado es un centavo ganado, no se encienden 2 luces y con una es suficiente. ¿Para qué comprar uno nuevo si este todavía funciona? Su coche era un Toyota de hace 15 años con una abolladura en la puerta del pasajero que nunca se molestó en arreglar. Sus trajes, solo 2, tenían un brillo sutil en los codos y las rodillas por el uso, y reutilizaba las bolsitas de té hasta que el líquido resultante era apenas un agua teñida de un pálido color ámbar. Mi memoria más vívida de esta filosofía en acción, la que se convirtió en el símbolo de mi infancia, data de cuando cumplí 10 años. El mundo, para mí en ese momento, giraba en torno a las bicicletas. Todas mis amigas presumían de sus modelos nuevos, brillantes, con serpentinas de colores en los manillares y cestas de mimbre. Yo anhelaba, con una intensidad que me dolía físicamente, una bicicleta de color morado, con una cesta blanca para llevar mis libros y quizás una flor. Durante meses, dejé catálogos abiertos en la mesa de la cocina, señalando el modelo exacto. En la mañana de mi cumpleaños, me desperté con el corazón desbocado de anticipación. Mi padre, en lugar de llevarme a una tienda, me condujo con un aire de misterio al garaje. Allí, apoyada contra la pared húmeda, había una bicicleta. Pero no era la de mis sueños. Era una estructura de metal oxidado y abollado que había comprado en una venta de jardín por $5. La pintura original, de un horrible color mostaza, se estaba pelando. La decepción fue tan amarga y tan profunda que se me hizo un nudo en la garganta y no pude hablar. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. No llores, Ana, me dijo con su tono práctico, completamente ajeno a mi corazón de niña hecho añicos. No te estoy dando una bicicleta. Te estoy enseñando una lección más valiosa que cualquier objeto nuevo, el valor del trabajo y la autosuficiencia. Pasamos todo el fin de semana en ese garaje mal iluminado. Me enseñó a lijar el óxido hasta que mis dedos estuvieron en carne viva, a aplicar una capa de imprimación pegajosa y, finalmente, a pintar el cuadro con una brocha gorda que dejaba marcas desiguales de un color morado que él mismo había mezclado. Nunca conseguí la cesta. Odié esa bicicleta con cada fibra de mi ser. Me daba vergüenza ir al colegio con ella. Pero aprendí a arreglar una cadena suelta y a parchar una rueda en la oscuridad. Para él, esa era la victoria. Para mí, fue la primera de muchas confirmaciones de que el lenguaje del amor de mi padre era uno que yo no podía, o no quería, entender. Luis, mi hermano, llevaba sus propias cicatrices, más profundas y costosas. Era un genio de las matemáticas desde niño, un prodigio silencioso que resolvía problemas complejos en los márgenes de sus cuadernos. Su sueño, su única y verdadera ambición, era asistir a una prestigiosa universidad de ingeniería en la otra punta del país. Había estudiado sin descanso, había sacrificado su vida social y había conseguido ser aceptado, un logro monumental que debería haber sido motivo de una celebración familiar. Recuerdo el día en que llegó la carta de aceptación, la sostuvo como si fuera un billete de oro. Esa noche, preparó una presentación con gráficos y proyecciones financieras para demostrarle a papá que el préstamo estudiantil era una inversión viable.
Se sentaron en la mesa del comedor, Luis con su carpeta llena de esperanzas y papá con su calculadora de bolsillo. Al final de la exposición, mi padre ni siquiera miró los papeles. La universidad estatal es perfectamente adecuada, está a 1 hora en coche y cuesta 1/3. No voy a hipotecar tu futuro ni el de esta familia por el prestigio de un nombre en un diploma, sentenció con una finalidad que no admitía réplica. La cena terminó con el sonido del portazo de Luis y semanas de un silencio glacial en la casa. Luis fue a la universidad estatal, se graduó con los más altos honores y hoy es un ingeniero respetado con una familia propia y una casa bonita en los suburbios. Pero una astilla de resentimiento por el camino no tomado, por la oportunidad robada, se le quedó clavada en el corazón para siempre. Por todo esto, el día de la lectura del testamento en la pequeña y sofocante oficina del notario, el aire carecía de toda tensión. Fue exactamente como esperábamos: la casa, el coche viejo, la modesta cuenta de ahorros que apenas cubriría los gastos finales. Bueno, al menos no dejó deudas, suspiró Luis, y en ese momento, ambos sentimos un extraño y culpable alivio. Al menos su frugalidad extrema nos había ahorrado ese último problema. La bomba de relojería que destrozaría nuestra percepción de la realidad estaba agazapada en el lugar más predecible de todos, su despacho. Detrás de una fila de enciclopedias que olían a vainilla y descomposición, mis dedos tropezaron con el contorno frío y metálico de una caja de seguridad. Era pequeña, gris y anticuada, del tipo que se abre con una llave y no con un código. Luis, ven a ver esto, le llamé. Él entró, secándose el sudor de la frente, con una caja de cartón en las manos. ¿Sabías de la existencia de esto? Jamás, dijo, dejando la caja en el suelo y rodeando el mueble. Probablemente guarda su colección de sellos o algo igual de emocionante. Vamos, ábrela, a lo mejor nos sorprende y hay un bono del tesoro de 1985. La llave, por supuesto, no apareció por ninguna parte. La impaciencia de Luis, un rasgo que papá siempre había intentado reprimir en él con lecciones de paciencia forzada, ganó la partida. Regresó del garaje con una palanca. El sonido del metal forzando el metal fue un chillido agudo y prolongado, una profanación en el santuario silencioso de nuestro padre. La cerradura se dio con un chasquido sordo y definitivo. Contuve la respiración, esperando algo, cualquier cosa que diera color a su vida gris. Dentro no había bonos del tesoro. Solo un viejo cuaderno de cuero negro, tan gastado que las esquinas estaban suaves al tacto como la piel, y un fajo de papeles amarillentos sujetos con una goma elástica que se desintegró en polvo al tocarla. Luis cogió el cuaderno primero. Al abrirlo, su rostro se transformó en una secuencia de emociones que pude leer con claridad: curiosidad, confusión, y finalmente, una alarma palpable que le hizo palidecer. Me lo pasó sin decir una palabra. Las páginas estaban cubiertas con la caligrafía apretada y metódica de mi padre, pero no eran palabras. Eran códigos. 12.26.2004, banda ACE, 7884-021-99345, 10,000 pesos. 1 de diciembre de 2010, Port-au-Prince, 5231-998-00123, 15,000 pesos. 3 de noviembre de 2011, Fukushima, 6331-475-1987, 12,500 pesos. Página tras página, el mismo patrón. Ciudades que nuestros cerebros asociaban instantáneamente con noticias de tragedias, fechas, una larga e indescifrable secuencia numérica, y cantidades en dólares que nos parecían astronómicas, imposibles. ¿Qué es esto?, susurré, un escalofrío recorriéndome la espalda. Luis, cuya mente siempre construía el peor de los escenarios, me arrebató el cuaderno. No puede ser, murmuró, sus ojos volando sobre las líneas. ¿Te acuerdas del tío Roberto? El nombre cayó como una piedra en un pozo. El hermano de mi madre, el jugador compulsivo, el hombre cuya vida se había desmoronado en un casino de Atlantic City. El fantasma que mi padre siempre usaba como ejemplo de debilidad moral. No, Luis. Papá lo despreciaba. Quizás era envidia. O hipocresía, replicó Luis, su voz subiendo de tono. Fue entonces cuando desplegó los papeles. La mayoría eran extractos bancarios de una cuenta en un banco offshore que no conocíamos, con un saldo casi nulo. Pero el de arriba tenía un membrete intimidante: Soluciones Financieras Globales, con una dirección en Panamá. Era un aviso de pago final por $20,000, redactado en un lenguaje que no dejaba lugar a dudas sobre las consecuencias del impago. «Mierda», exclamó Luis, golpeando la mesa con la palma de la mano. Lo sabía. Lo sabía.
deudas de juego. Y con tiburones. Por eso nunca había dinero. Por mi estúpida bicicleta, por tu universidad. Se lo estaba jugando todo. La imagen de mi padre, el pilar de la prudencia, el hombre de principios inquebrantables, se disolvió en la figura de un hipócrita, un adicto que nos había hecho pagar por su vicio. La rabia que sentí fue tan pura y caliente que me quemó las lágrimas en los ojos. La pelea que siguió fue épica, alimentada por décadas de frustraciones reprimidas. Luis, el pragmático, quería llamar a un agente inmobiliario al día siguiente. Hay que cortar por lo sano, Ana. Vender la casa, pagar lo que se pueda y olvidarnos de esto. Yo me aferraba a la idea de que tenía que haber otra explicación. Salí de allí dando un portazo, con el cuaderno bajo el brazo, dejando a mi hermano furioso, planeando cómo vender los restos de nuestra infancia. Salí de la casa de mi padre dando un portazo que resonó en la calle silenciosa, con el viejo cuaderno de cuero negro presionado contra mi pecho como si fuera un escudo o una bomba. Dejé a Luis en medio del desorden de la vida de nuestro padre, su rostro una máscara de furia pragmática, ya calculando mentalmente el valor de la propiedad y las comisiones del agente inmobiliario. Conduje hasta mi pequeño apartamento en un estado de trance, el rugido de la rabia ahogando cualquier otro pensamiento. Durante los 3 días siguientes, el cuaderno permaneció sobre la mesa de mi comedor, una presencia maligna que me observaba en silencio. No podía abrirlo, pero tampoco podía dejar de mirarlo. Era la prueba tangible de la gran mentira que había sido nuestra vida. Cada vez que lo miraba, un nuevo recuerdo amargo afloraba, teñido ahora por esta nueva y horrible verdad. Recordé las excursiones escolares a las que no pude ir porque el dinero no alcanzaba. Recordé a mi madre cortando cupones en la mesa de la cocina, con una línea de preocupación permanentemente grabada entre sus cejas. Recordé la humillación de tener que decirle a mis amigos que no podíamos ir de vacaciones en verano, año tras año. ¿Y todo, para qué? Para que él pudiera alimentar un vicio secreto, persiguiendo la emoción de la apuesta en alguna ciudad lejana y anónima. La traición no era solo hacia nosotros, sus hijos, sino hacia la memoria de mi madre, que había vivido y muerto creyendo en su prudencia. En la tercera noche de insomnio, con los ojos ardiendo por la falta de sueño y las lágrimas secas, decidí que no podía seguir así. La incertidumbre era un veneno que se extendía lentamente. Necesitaba saber la verdad, por muy fea que fuera. Necesitaba confirmar mis peores temores para poder, quizás, empezar a odiarlo de verdad y seguir adelante. Con una taza de café rancio a mi lado, abrí el cuaderno bajo la dura luz de la lámpara de mi escritorio. La caligrafía de mi padre, tan familiar y ordenada, ahora me parecía la escritura de un extraño. Decidí empezar por el principio, por la primera entrada, y enfrentarme a cada traición, una por una. Escribí en el buscador de mi ordenador, Banda hace 26 de diciembre de 2004. Mi intención era buscar casinos, hipódromos, eventos deportivos. Pero la pantalla se llenó de horrores. El tsunami del Océano Índico. Fotos de devastación apocalíptica, titulares sobre cientos de miles de muertos, historias de familias enteras desaparecidas en cuestión de minutos. Sentí un escalofrío. Una coincidencia macabra. Tenía que serlo. Probé con la segunda entrada, con los dedos temblando ligeramente sobre el teclado. Port-au-Prince 12 de enero de 2010. El devastador terremoto de Haití. De nuevo, una catástrofe humanitaria de proporciones bíblicas. Fukushima 11 de marzo de 2011. Terremoto, tsunami, desastre nuclear. Continué, con una creciente sensación de pavor y confusión. La crisis de refugiados de Siria. La hambruna en Sudán del Sur. El huracán Katrina en Nueva Orleans. No era una lista de casinos. Era un almanaque del sufrimiento humano de las últimas 2 décadas. La teoría del juego se desmoronó, pero fue reemplazada por una aún más monstruosa, una que apenas me atrevía a formular. ¿Estaba apostando sobre desastres? ¿Ganando dinero con la muerte y la miseria de la gente? La idea era tan vil, tan perversa, que mi mente se rebeló. No, mi padre era muchas cosas, frío, distante, tacaño, pero no era un monstruo. No podía serlo. Desesperada por encontrar otra respuesta, me concentré en la larga secuencia numérica. Recordé a mi padre, una tarde rara y paciente, sentado a mi lado, explicándome cómo funcionaban los códigos SWIFT y los IBAN para un trabajo de la universidad. El dinero es solo información, Ana, me había dicho, dibujando diagramas en una servilleta. Estos números son como la dirección de una carta, pero para el dinero. Le dicen exactamente a dónde ir, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Decidí llamar a mi amiga Sara,
que trabajaba en el departamento de cumplimiento de un banco internacional. Le leí una de las secuencias numéricas sin darle ningún contexto, fingiendo que era para un artículo que estaba escribiendo. Es raro, dijo ella después de un momento de silencio, durante el cual la oí teclear furiosamente. Es demasiado largo para un número de cuenta estándar. Parece un número de cuenta combinado con un código SWIFT y algún tipo de código de referencia interno, muy específico. A veces, y aquí hizo una pausa, a veces se usan estructuras así para canalizar donaciones anónimas a través de intermediarios. Es una forma de que un benefactor de alto perfil done a una causa sensible sin que su nombre aparezca en ninguna parte. Asegura un completo anonimato. Donaciones anónimas. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa. Colgué el teléfono y volví al ordenador, mi corazón latiendo con un ritmo nuevo y errático. Busqué de nuevo soluciones financieras globales, pero esta vez fui más allá de la primera página de resultados. Me sumergí en las profundidades de Internet, en registros corporativos de paraísos fiscales, en foros de finanzas. Después de horas de búsqueda, encontré lo que buscaba. No era un titular, ni un artículo. Era un informe de auditoría de una enorme ONG internacional, un documento de 200 páginas en formato PDF. Y allí, en una nota a pie de página, en una letra tan pequeña que tuve que ampliar la pantalla al máximo, estaba la clave. SFG, Soluciones Financieras Globales. Es una entidad intermediaria utilizada para procesar donaciones anónimas a gran escala para la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Médicos Sin Fronteras y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. La Carta de Panamá. No era un aviso de cobro. Era un acuse de recibo. Me recliné en la silla, el aire saliendo de mis pulmones en un silbido. El mundo entero pareció inclinarse sobre su eje y luego asentarse de nuevo, pero nada estaba en el mismo lugar. Mi padre no era un jugador. Era un filántropo. Un héroe silencioso a una escala que mi mente apenas podía procesar. Llamé a Luis. Mi voz temblaba tanto que apenas podía formar las palabras. Tienes que venir. Ahora mismo. Y trae el resto de los papeles de la caja. Llegó media hora después, preparado para una batalla. Su rostro era una máscara de impaciencia y preocupación. Ana, ya he hablado con un agente. Dice que podemos poner la casa en el mercado la semana que viene. Tenemos que ser rápidos. Se detuvo en seco en el umbral de mi comedor. Había convertido la habitación en un centro de investigación. Había impreso artículos, mapas, informes anuales de ONGs. Con hilos rojos, los que usaba para mis proyectos de diseño, había conectado cada entrada del cuaderno a un evento, a un proyecto de ayuda, a una historia de supervivencia. Era un tablero de conspiración, pero la conspiración era una de bondad radical y secreta. Le guía a través de mi investigación, mi voz ahora firme, aunque cargada de una emoción abrumadora. Al principio, se resistió, escéptico. Es una coincidencia, dijo. Quizás apostaba sobre los desastres, el muy enfermo. Pero cuando le mostré la conexión entre SFG y las organizaciones benéficas, cuando le leí la nota a pie de página del informe de auditoría, sus defensas se derrumbaron. Se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor, cubriéndose la cara con las manos. Mi universidad, susurró, su voz ahogada. El año que me negaron el préstamo fue el verano del gran terremoto en Turquía. Con un presentimiento, busqué en el cuaderno. Y allí estaba. 17 de agosto de 1999, Smith, 4552 o 112-87654, 30,000 pesos. La matrícula anual, casi exacta, de la universidad a la que había soñado con ir. El resentimiento que había envenenado a mi hermano durante 20 años se disolvió en una oleada de comprensión y una vergüenza tan profunda que lo hizo sollozar. El sacrificio de nuestro padre no había sido un castigo, sino una elección. Había elegido un campamento de refugiados en Turquía por encima del prestigio del diploma de su hijo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que, en nuestro SOC, nunca habíamos mirado la última página del cuaderno. Estaba casi vacía, con una sola entrada, con una caligrafía un poco más temblorosa, fechada una semana antes de su muerte. No había ciudad. No había desastre. Solo, cierre de cuenta de inversión. Transferencia final. Y debajo, 2 secuencias numéricas, junto a nuestros nombres. Ana Vargas. Luis Vargas. Y al final de la página, la última frase que nuestro padre escribiría. Es su turno de hacer el bien. Los quiero, papá.
Nos quedamos allí, en medio de la prueba irrefutable de la vida secreta de nuestro padre, y lloramos. Lloramos por el hombre que habíamos juzgado tan duramente, por las décadas de resentimiento infundado, por el amor que nos había mostrado de una manera que éramos demasiado ciegos para ver. Una semana después, el dinero llegó. Una suma que nos dejó sin aliento, el resultado de una vida de inversiones astutas y un ascetismo casi monástico. Con ese dinero, creamos la Fundación Ricardo Vargas.